¿Alguna vez has confiado en alguien hasta el punto de poner tu vida en sus manos? Ahora imagina que esa persona vive contigo, come el mismo pan, duerme a pocos metros de tu habitación, pero justo cuando más necesitas protección, esa persona te abandona. Eso fue lo que le pasó a Phoebe Bishop. A los 17 años creía que iba camino del aeropuerto. Era feliz. Iba a volver a ver a su novio. Y quienes la llevaron allí fueron sus propios compañeros de piso, James Wood y Tanika Bromley, una pareja que... ¿Cómo podía alguien desaparecer camino a un aeropuerto concurrido sin dejar rastro? ¿Por qué nadie había visto nada? ¿Y por qué sus propios compañeros de piso estaban tan tranquilos, tan neutrales, como si nada hubiera pasado? La comunidad de Jingjin empezó a inquietarse. La prensa local presionaba para obtener respuestas. Y en el fondo, la madre de Phoebe ya lo sabía. Su hija no estaba simplemente desaparecida. 2 semanas después, el silencio terminó. El 6 de junio, se encontraron restos humanos en una zona boscosa remota del Parque Nacional Goodnight Scrub. La confirmación llegó poco después. Era Phoebe. Y lo que los investigadores descubrieron después, incluyendo huellas de coches, pruebas de ADN y la frialdad de la pareja, convirtió la desaparición en una de las historias más oscuras del año. Una adolescente soñadora llevada a la muerte por quienes fingían cuidarla. Un rastro de mentiras, manipulación y algo mucho peor que un simple crimen. Un ritual de control. Una entrega planificada y el comienzo de una investigación que apenas ahora revela las piezas del rompecabezas. El pueblo de Jingjin, en el interior de Queensland, no parecía el escenario de una tragedia. Casas sencillas, calles tranquilas y vecinos que se saludaban. Allí se había mudado Phoebe meses antes buscando estabilidad gracias al apoyo gubernamental del NDIS, un sistema australiano dirigido a jóvenes vulnerables. La adolescente vivía en una casa compartida con James Wood, de 34 años, y Tanika Bromley, de 33. Desde fuera era una convivencia normal, pero en el interior esa casa escondía secretos y una dinámica de poder que solo ahora está saliendo a la luz. James y Tanika no eran simples compañeros de piso. Ambos tenían antecedentes de comportamiento inestable, antecedentes policiales y actitudes contradictorias, pero nadie les hacía caso. Su relación era fría y Phoebe se aislaba cada vez más. Aún así, confiaba en ellos. Tanto que el 15 de mayo de 2025 les pidió que la llevaran al aeropuerto. Era un favor trivial, pero ese gesto se convertiría en su último contacto con el mundo. El coche que se suponía la mantendría a salvo sería el mismo que la alejaría de la vida y convertiría su historia en una advertencia. En los días posteriores a su desaparición, la policía interrogó a James y Tanika. Su respuesta fue directa. La dejamos en la terminal y nos fuimos. Eso fue todo, sin detalles, sin emoción. Pero un análisis minucioso de las cámaras reveló que la pareja mentía. No había ninguna imagen de Phoebe entrando al aeropuerto, ni del Hyundai acercándose a la entrada de pasajeros. Un vacío que no podía ignorarse. Y, sin embargo, ambos seguían viviendo sus vidas con normalidad, como si nada hubiera pasado. Una calma gélida. Un comportamiento que hizo saltar las alarmas de la investigación. Mientras tanto, la casa de Jingjin comenzó a ser registrada. El interior estaba en condiciones insalubres, con señales de abandono, objetos dispersos, puertas cerradas por dentro y restos que parecían haber sido recogidos a toda prisa. La policía no había encontrado el celular de Phoebe. No quedaba ropa. Era como si hubiera desaparecido en un agujero negro y sus propios colegas hubieran tapado la entrada. Pero lo que James y Tanika no sabían
era que ya se estaban rastreando las huellas del auto y las pruebas de ADN del crimen, y la verdad comenzaría a emerger de las cenizas. La clave de la investigación se reveló en los neumáticos de un Hyundai i30 Era el coche de James Wood, el cual supuestamente había usado para el viaje al aeropuerto. Cuando la policía analizó la ruta del día, utilizando cámaras de vigilancia en carretera y registros de GPS, surgió un descubrimiento inquietante. El coche no había ido directamente al aeropuerto. Había atravesado zonas rurales, caminos de tierra y zonas cercanas a bosques, incluyendo el temido Parque Nacional Goodnight Scrub. La mentira fue desmentida, pero la pregunta más urgente seguía en pie. ¿Qué habían hecho con el cuerpo? Tras localizar los registros de movimiento del Hyundai, la policía inició una intensa búsqueda en zonas específicas. Se movilizaron drones, perros rastreadores y equipos de rescate. La presión aumentaba cada día. La prensa local comenzó a reportar el comportamiento sospechoso de la pareja, a quien se había visto comprando productos de limpieza en un supermercado abierto las 24 horas. Testigos dijeron que James parecía agitado en los días posteriores a la desaparición de Phoebe. Y Tanika, hasta entonces silenciosa, comenzó a evitar el contacto con amigos y familiares. El círculo se cerraba. Fue la noche del 6 de junio cuando se rompió el silencio. Un grupo de voluntarios encontró restos humanos en una zona remota de un denso bosque, lejos de la carretera principal. Allí se encontraba ropa similar a la descrita por la madre de Phoebe. El equipo forense lo confirmó. Era ella. La forma en que se encontró el cuerpo conmocionó a los investigadores, no solo por su ubicación, sino también por las evidencias de ocultación, vínculos y signos de violencia. La escena fue brutal, y lo que antes solo había sido una sospecha se convirtió en certeza. Phoebe no desapareció por accidente, fue asesinada. Y el principal instrumento de la investigación sería ahora el Hyundai, el que se suponía la llevaría al amor y la llevó a la muerte. En los días siguientes, el coche fue incautado. Las pruebas de luminol y el análisis de trazas revelaron partículas biológicas, cabellos y huellas dactilares en lugares inesperados. James y Tanika seguían defendiendo su inocencia, pero cada centímetro del coche clamaba justicia. El reguero de mentiras había comenzado con neumáticos sucios y paradas fuera de ruta, y ahora se convertía en la columna vertebral de un caso que el público ya llamaba la ejecución silenciosa. Porque no hubo disparos, ni gritos, solo una confianza traicionada y una adolescente que creía estar a salvo. La confirmación de la identidad de Phoebe frustró cualquier esperanza familiar. Su madre, que había pasado días pegando carteles, recibió la noticia en silencio. No hubo más búsquedas, ahora era el duelo. Pero para la policía era el comienzo del verdadero trabajo: demostrar cómo, dónde y por qué había sido asesinada. La autopsia reveló fracturas, lesiones internas y un patrón de violencia consistente con una agresión prolongada. El cuerpo había sido arrastrado por una zona rocosa y dejado cubierto de vegetación. No se hizo ningún intento real de ocultarlo, solo de deshacerse de él, como basura, como algo molesto, y eso convirtió el caso en una indignación nacional. Mientras los investigadores reconstruían la cronología del crimen, el Ministerio Público reunió pruebas para formalizar los cargos. Apenas 48 horas después de la confirmación de los restos, James y Tanika fueron arrestados. Los cargos: homicidio doloso y ocultamiento de cadáver. El momento de su arresto fue grabado por los vecinos. Ambos quedaron esposados, sin mostrar sorpresa ni remordimiento, como si ya supieran que el final estaba cerca. La frialdad de la pareja alimentó la indignación pública
que comenzó a exigir respuestas más profundas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué lo hicieron? ¿Hubo más víctimas? Tanika Bromley intentó cooperar. Declaró a la policía que solo había seguido a su pareja, que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero un análisis de los mensajes en su celular reveló conversaciones frías, bromas sobre Phoebe e incluso un intercambio de mensajes de audio minutos después de su desaparición. No solo lo sabía, estaba involucrada. La imagen de una mujer asustada se estaba desmoronando. Era cómplice, parte activa de un plan perverso. Y cuanto más investigaba la policía, más revelaba el retrato psicológico de la pareja algo peor. Un ciclo de manipulación, control y placer en la sumisión. Phoebe era simplemente la más débil, la más vulnerable y por lo tanto, la más fácil de descartar. La prensa intensificó su cobertura. El caso se convirtió en titular nacional. Expertos comenzaron a analizar el perfil de la pareja. Psicólogos, criminólogos y abogados debatieron en directo la posibilidad de un crimen premeditado. Y en medio de todo esto, el silencio de Phoebe cobró voz. En redes sociales, viejos videos suyos en TikTok se hicieron virales. Bailes, mensajes de superación, frases de esperanza. Una chica que soñaba, que solo quería vivir, pero que su destino le fue arrebatado por quienes deberían haberla cuidado. Y lo peor estaba por venir, el juicio, donde se expondría cada detalle del horror. La audiencia preliminar se celebró en un ambiente con gran afluencia de medios. Por primera vez, James Wood y Tanika Bromley comparecieron ante un juez para responder a los cargos. No mostraron ningún arrepentimiento. James mantuvo la mirada baja y los brazos cruzados. Tanika, con el cabello recogido y una expresión inexpresiva, parecía estar desorientada. La fiscalía presentó los elementos principales: la matrícula del vehículo, la conducción fuera de ruta, las pruebas biológicas, el comportamiento sospechoso y el silencio ensayado de ambos hombres. Se informó al tribunal que se estaban examinando nuevas pruebas, incluyendo mensajes borrados recuperados del teléfono de James. Estos mensajes revelaron una faceta oculta de la pareja, referencias a limpiar, desaparecer con ella y vagas menciones de no soportar más esa voz se interpretaron como prueba de premeditación. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por riesgo de fuga y destrucción de pruebas, y el juez accedió. Ambos fueron enviados a diferentes centros penitenciarios. James a una penitenciaría de máxima seguridad. Tanika a un centro para mujeres en Brisbane. A partir de ese momento, el caso dejaría de ser una desaparición y pasaría a la historia como un asesinato con circunstancias agravantes. La comunidad de Jingjin reaccionó conmocionada. Se instaló un monumento improvisado en la plaza principal, con velas, fotos y flores. Estudiantes de secundaria compartieron recuerdos de Phoebe. Los profesores decían que era una niña dulce, pero muy tranquila. Una estudiante que parecía llevar el mundo sobre sus hombros, pero que nunca dejaba de sonreír. El país vio la tragedia como un reflejo del fracaso del sistema de apoyo social. ¿Cómo era posible que una persona tan joven, dependiente de la protección pública, fuera enviada a vivir con dos adultos peligrosos sin ninguna supervisión? Los abogados, defensores, intentaron cambiar la versión. Sugirieron que Phoebe se había arrojado del coche, que podría haberse perdido en el bosque por decisión propia. Pero esta versión fue desmantelada por informes técnicos y cronogramas detallados. El cuerpo había sido escondido, las lesiones eran causadas por la inmovilización y la ropa mostraba marcas de arrastre. Además, una cámara de seguridad grabó a James comprando cuerda y bolsas negras 4 días antes de la desaparición, material que coincidía con
el encontrado en el bosque. El rompecabezas estaba casi completo y cada pieza confirmaba: no fue un accidente, fue una ejecución. Durante la investigación surgieron nuevos detalles sobre la relación entre Phoebe, James y Tanika. Los testigos dijeron que el ambiente en la casa era tenso. Phoebe solía dormir con auriculares y evitaba salir de su habitación. En una ocasión, una amiga confesó que se sentía constantemente vigilada y juzgada. Pero como muchas jóvenes en situaciones vulnerables, Phoebe tenía miedo de denunciar. Depender de las mismas personas que te amenazan es la prisión más cruel. Estaba atrapada entre el miedo y la supervivencia. Lo más inquietante fue descubrir que James ya había sido denunciado por abuso psicológico en otra residencia compartida años antes. Tanika también había perdido la custodia de 2 hijos, en circunstancias poco claras. Ninguno de estos antecedentes impidió que el sistema los colocara en residencia con un adolescente. La negligencia institucional se convirtió en parte del delito. La falta de supervisión, la falta de apoyo psicológico y la frialdad del sistema hicieron de Phoebe una víctima fácil, olvidada entre documentos e informes incompletos. Los medios de comunicación exigían respuestas al gobierno. ¿Cómo se consideraba que estos 2 adultos eran aptos para vivir con una joven en cuidados especiales? El NDIS afirmó que no había alertas activas sobre los residentes, pero un informe filtrado reveló que una trabajadora social había advertido sobre comportamiento hostil en el hogar semanas antes. La alerta fue ignorada. El caso se convirtió en un escándalo. Los políticos exigieron reformas, pero nada lograría que Phoebe volviera, y lo que ahora emergía era una imagen de impunidad disfrazada de sistema. Mientras tanto, más videos de Phoebe circulaban en redes sociales. Uno de ellos, grabado semanas antes de su desaparición, mostraba a la joven diciendo: «Aunque todo parezca oscuro, sigo creyendo que algo bueno sucederá». La frase se viralizó. Era como si hubiera dejado un mensaje al mundo, una despedida involuntaria, un grito de auxilio oculto entre sonrisas. Y para muchos, la prueba de que sabía, de que presentía que algo estaba a punto de suceder. Pero no tenía la fuerza para detenerlo. Tras los arrestos, el equipo forense realizó nuevos registros en la casa de Jin Gin. Los resultados fueron escalofriantes. En el sótano, escondidas bajo una tabla suelta del suelo, encontraron las pertenencias de Phoebe, una blusa ensangrentada, un cuaderno roto con las páginas arrancadas y su teléfono móvil sin tarjeta SIM y con la pantalla destrozada. La blusa coincidía con la que había descrito su madre el día de su desaparición. Era la prueba de que el crimen había comenzado allí, dentro de la casa, y no en la calle como James había afirmado. La reconstrucción de los hechos indicó que el viaje al aeropuerto fue solo un montaje. Atacaron a Phoebe en su casa, probablemente sedada o inmovilizada. Luego, la metieron en el coche como si estuviera durmiendo. La carretera, el bosque, la desaparición, todo formaba parte de un plan. Los investigadores creen que transcurrieron varias horas entre la desaparición y el ocultamiento del cuerpo. Tiempo suficiente para limpiar, encubrir y mentir, pero dejaron rastros. Siempre lo hacen. Y esta vez, su silencio no sería suficiente. Los peritos forenses señalaron que el cuerpo había sido movido. Esto sugiere que James y Tanika regresaron a la escena del crimen más de una vez. Quizás para verificar, quizás para asegurarse de que no lo encontraran, pero cometieron errores. Huellas de neumáticos, huellas parciales y fibras de la ropa de la víctima en el maletero del Hyundai ayudaron a reconstruir los movimientos. Esto ya no era solo un crimen de oportunidad,
era una estrategia para borrar a un ser humano. Y eso impactó profundamente al público. La madre de Phoebe se negó a ver los detalles del informe, pero sí permitió que se publicaran fotos de su hija sonriendo, bailando y leyendo. Declaró a la prensa: «Quiero que el mundo recuerde su luz, no la oscuridad que la mató». Y mientras lloraba a su hija, James y Tanika esperaban la fecha del juicio final. Aislados, odiados y sin máscaras. Dos rostros que ahora representaban no solo un asesinato, sino el sistema que lo permitió. Con la repercusión nacional, comenzaron a surgir quejas de otros jóvenes que habían estado en hogares grupales similares. Un joven de 19 años, que vivió con James durante 3 meses en 2022, dijo que se fue del lugar por miedo. Comentó que James cerraba las puertas con llave por la noche y se quedaba mirándolas fijamente durante largos ratos. Otra joven denunció haber sido manipulada emocionalmente por Tanika cuando vivía con ella y que no la ayudaron a salir de la casa a pesar de tener permiso. Estos informes plantearon una nueva pregunta. ¿Era Phoebe la única? ¿O solo fue ella la que encontró el cuerpo? La policía estaba investigando de nuevo viejos archivos del NDIS. Se reabrieron casos de desapariciones, fugas y muertes inexplicables. La figura de James Wood estaba siendo reevaluada. Un patrón de control, de dominación sobre personas vulnerables. Un depredador disfrazado de cuidador. Y Tanika era cómplice, manipulada o algo aún más siniestro. Los criminólogos han llegado a analizarlos como un dúo psicológicamente peligroso. James, controlador y agresivo. Tanika, inestable y dependiente. Una combinación perfecta para mantener el ciclo de abuso. La teoría más aceptada hoy en día es que el crimen contra Phoebe fue la culminación de una secuencia que podría haber comenzado años antes. Y lo que se descubrió en el sótano de la casa levanta la sospecha de que hubo un ritual de poder, un placer en el silencio. Cada gesto, cada mentira, cada detalle del crimen formaba parte de algo mayor. La pregunta que ahora persiste es: ¿cuántos otros nombres desaparecieron sin dejar rastro? ¿Y hasta qué punto el silencio de los sistemas sociales permitió que los depredadores se instalaran en los hogares de apoyo? Phoebe Bishop se convirtió en un símbolo, no solo de víctima, sino de fracaso. Un error que costó una vida entera y que quizás dejó otros horrores atrás, aún ocultos. Al funeral de Phoebe asistieron cientos de personas, muchas de las cuales nunca la habían conocido. Llevaban carteles con lemas como «Protege a los vulnerables» y «Ella confió en el sistema». El ataúd blanco estaba cubierto de flores amarillas, el color favorito de Phoebe. Su madre, devastada, pronunció un discurso. «No solo quiero justicia para mi hija, no quiero que ninguna otra madre tenga que pasar por esto». Sus palabras resonaron en las redes sociales. Y pronto, el nombre de Phoebe se convirtió en un hashtag, se convirtió en una lucha, se convirtió en un recuerdo vivo. Se empezaron a crear campañas para monitorear los hogares del NDIS, exigir inspecciones periódicas y denunciar casos de negligencia. Influencers, políticos y artistas se unieron. La historia trascendió las fronteras de Australia. Casos similares en otros países se recordaron. Y así, la muerte de un adolescente solitario empezó a conmover a miles de personas. Un movimiento contra el silencio, contra el abandono, contra la idea de que algunas vidas valen menos. Pero para la familia, ninguna nueva ley puede borrar el vacío. La madre de Phoebe aún conserva intacta la habitación de su hija, con libros, dibujos y una cama tendida. En una entrevista, dijo que sueña con su hija casi todas las noches y que en sus sueños es feliz, es libre, está a salvo, pero despertar cada día con el recuerdo de lo que realmente sucedió
Es un dolor que no desaparece, un duelo interminable. Mientras tanto, James y Tanika esperan juicio, pero ya han sido condenados en la conciencia colectiva. El sistema intenta corregirse, la prensa sigue cubriendo el caso y el nombre de Phoebe, incluso en silencio, sigue resonando, porque fue traicionada por quien se suponía que debía protegerla, y eso, en sí mismo, es un crimen que el tiempo no puede borrar. Phoebe Bishop tenía 17 años. Le encantaba bailar. Era tímida, pero llena de sueños, y sobre todo, quería sentirse segura. Confió en la gente equivocada, confió en el sistema, y pagó con su vida. Su caso es más que una tragedia, es un espejo. Muestra lo que sucede cuando ignoramos las señales, cuando dejamos a jóvenes vulnerables en las manos equivocadas, cuando ignoramos el abuso silencioso, cuando la burocracia vale más que la vida. Lo que James y Tanika hicieron no fue solo matar, fue borrar, silenciar, borrar todo rastro de existencia, como si Phoebe nunca hubiera estado allí. Pero fracasaron, porque ahora todo el mundo lo sabe, porque su memoria se ha convertido en una bandera, porque cada vez que se mencione su nombre, el sistema rendirá cuentas. Y la justicia tendrá que hacer más que arrestar, tendrá que transformar. Al final, no fueron los gritos los que revelaron el crimen, fue el silencio, fue la ausencia de una adolescente en un aeropuerto, fue la mentira mal contada, fue el coche que se desvió y fue la valentía de quienes, a pesar de estar destrozados, decidieron luchar por ella. Esta historia no termina en la cárcel, solo termina cuando ningún otro joven corra la misma suerte, que el nombre de Phoebe Bishop no caiga en el olvido, que su luz no se apague, porque ella confió y por eso nunca debió morir. ¿Cuántas Phoebes siguen calladas en este preciso instante? ¿Cuántas confían en el sistema y serán traicionadas por él? Esta historia no es solo una tragedia, es una advertencia brutal. Y si has llegado hasta aquí, es porque sabes que algo tiene que cambiar. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios, ¿en qué momento te quebró esta historia? Porque mientras recordemos, la justicia no callará. Y aquí, cada video es una denuncia contra el olvido.